Saltó a la notoriedad con la campaña por el no a la baja y de allí a un cargo muy sensible de gran visibilidad como directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo. Es abogada, escribana y una de las pocas figuras jóvenes en cargo de responsabilidad en el gobierno y en el sistema político. Bienvenida Fabiana Goyeneche a la redacción del País. Muchas gracias, Martín. ¿Cómo se siente alguien en cierta medida nuevo en la política aterrizando en el Palacio Municipal? ¿Qué es lo que más te llamó la atención, lo que más te chocó? Y primero un gran sentido de la responsabilidad, ¿no? No es poca cosa lo que se nos encomendó y es un voto de confianza muy grande por parte del intendente y de todo el equipo, ¿no? Porque es también una decisión de cierta manera colectiva en el sentido que es parte de una propuesta de armar un gabinete con gente joven, con presencia de mujeres. Entonces mi presencia no es algo individual, pero además es una gran oportunidad. Cuando una tiene un relato y una versión de buscar y de pedir y reclamar presencia de mujeres y presencia de jóvenes en lugares de toma de decisión, en lugares de incidencia, y bueno, te dicen, bueno, tenés esta oportunidad de hacerlo, de estar, de demostrar que eso es necesario, que eso es posible. A la vez es una gran responsabilidad y un desafío, pero es una oportunidad muy valiosa que por supuesto para mí es un honor. Cuando arrancó la administración Martínez, dio la sensación como que arrancaba muy fuerte y con un compromiso de mejorar la gestión drástica, en tiempo rápido. Sin embargo, en los últimos meses parece como que los problemas lo han empezado a frenar un poco. ¿Ustedes cuándo estiman que los montevideanos van a empezar a ver y a percibir en su vida diaria el cambio de gestión? Y el cambio comienza este año. Hay una realidad de tiempos de la administración, independientemente de quién esté en el gobierno, que tiene que ver con que cuando uno asume la intendencia en julio, está finalizando un quinquenio presupuestalmente hablando, ¿verdad? Entonces nosotros todo lo que estuvimos en 2015, lo que hicimos fue continuar y finalizar el periodo de gobierno del que venían, y no estábamos trabajando ni con nuestro programa, ni con nuestra planificación, ni con nuestro presupuesto. Eso comienza este año. Creo que ahí hay un diferencial importante. Otro diferencial se van a notar cuando comiencen a verse los proyectos del Fondo Capital, el que fue finalmente aprobado, que hay obras que son contundentes, que van a cambiar significativamente la vida de la gente de Montevideo, pero que por supuesto eso lleva tiempos que también son naturales de elaboración de proyectos, de llamados a licitación, son tiempos que por más voluntad que haya y trabajo que haya, no se pueden acelerar si se quieren hacer legítima, legal y transparentemente. Sin duda que este año va a haber cambios, ya se han anunciado cambios en el transporte, cambios en la limpieza. En particular en nuestra área estamos ya haciendo cambios importantes desde la estructura del departamento hasta algunas actividades que hemos llevado adelante. El compromiso con el cambio sigue estando, creemos que va a haber una apuesta grande que se va a ver reflejada en la gestión, pero bueno, esto está recién empezando. Y hay un tema que es excluyente para la gente de Montevideo, ¿no? Que es el tema de la basura. Siempre se habla de distintos motivos. En alguna entrevista que leí tuya, tú decías que había, más allá del tema de gestión, había un componente cultural importante. ¿Es tan así? ¿Por qué es particularmente en Montevideo, de repente en el interior no se ve el mismo problema? En cierta medida, ¿no es una forma de quitar responsabilidad a la administración, decir que es un tema cultural que está como por fuera de sus posibilidades de resolución? No, es un tema, lo cultural es una de las aristas, ¿verdad? Es uno de los pilares que nosotros consideramos fundamentales, pero no es el único y hay una responsabilidad de la administración en la que se está trabajando muchísimo, en la que también se van a ver cambios más importantes cuando la diferencia presupuestal se ponga en práctica, en el sentido de que se puedan comprar los camiones que se necesitan, elaborar los cambios en el sistema que se están diseñando, pero lo cultural es importante. La diferencia entre Montevideo y otras ciudades del interior, y si bien no lo hablo desde el conocimiento de la administración, sí de haber vivido casi 18 años en una ciudad del interior, en principio es porque Montevideo es una ciudad mucho más grande, tiene la mitad de la población del país y eso de por sí ya la hace mucho más compleja, ¿verdad? Y en cuanto a la incidencia de lo cultural, permitime darte un ejemplo. Con los problemas importantísimos que tuvimos a fines del año pasado, ¿verdad? Cuando creo que fue el momento que estuvieron más desbordados los contenedores, sobre las fiestas, había varios problemas que incidían, la falta de camiones, algún paro de ADEOM, la fecha, ¿no? La gente consume más en ese periodo. ¿Dónde se ve lo cultural? Cuando la Intendencia recurrió a los militares para que asistieran,
después de que el personal militar trabajó, en unos pocos días hubo un cambio sustancial. La gente lo vio y elogió el trabajo de los militares con mucha razón. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Colocar la basura que estaba fuera de los contenedores, dentro de los contenedores, ¿no? Entonces, creo que eso habla por sí solo de cuánto tiene que ver la conducta de la población, en la que la administración también tenemos responsabilidad, porque tenemos que incidir e impactar en ese cambio cultural. No es que no tengamos responsabilidad, no tengamos nada que ver, sino que tenemos mucho que ver y mucho que comprometernos con eso, pero muestra cuánto podemos hacer cada habitante de Montevideo por eso, ¿verdad? Y a veces también se quiere adjudicar a que ese problema es por los clasificadores o por los surgadores. No hay suficientes surgadores en Montevideo para dejar la gran mayoría de los contenedores de Montevideo desbordados. Entonces, la primera responsable sin duda que es la administración. Tenemos un compromiso muy grande. Hay dificultades que tenemos presupuestales, de gestión, que se está trabajando intensamente en eso. Estamos trabajando además abordando no solamente el aspecto de la limpieza, el aspecto del tránsito, en lo que tiene que ver con los carritos, el aspecto social y laboral, en lo que tiene que ver con el trabajo de los clasificadores. Es muy complejo, pero sin duda que la población tiene una oportunidad muy buena y muy grande de colaborar en ese sentido también. Otro de los temas que les explotó en cierta medida en el gobierno nuevo fue el tema de Uber, ¿no? Ahí parece haber casi que un corte generacional en el enfoque del tema. ¿Vos cómo lo vivís? ¿Te parece razonable las propuestas que hay para regular, que incluso se plantee la posibilidad de sancionar a los usuarios? Yo no entraría a opinar en lo complejo de cómo se está hilando la regulación, porque todavía está en debate. Sí creo que es necesario que ese tipo de servicios sean regulados. ¿Por qué? Primero porque por ser algo nuevo y diferente no implica que haya que excluirlos, ¿no? Porque a veces en un momento se planteó como que nos oponíamos rotunda o contundentemente a Uber. No es una cuestión de oposición, es una cuestión de regulación que nuevamente la Intendencia tiene obligación de intervenir, no es que lo hace a mero capricho, tiene la obligación de intervenir, de regular y de fiscalizar. No estaría cumpliendo si no se estuviera metiendo con lo que está haciendo Uber, ¿no? Y por otro lado, afortunadamente ahora estamos hablando de servicios, de oportunidades, de competencia, de mercado, de trabajo. No quisiera pensar en que en un momento ocurra una tragedia, en un siniestro de tránsito, que es un problema enorme que tenemos los uruguayos y en particular en Montevideo, y ver, bueno, de qué manera se van a dilucidar algunos problemas si esto no está regulado, si no se sabe quién es el verdadero responsable del transporte, responsable de la seguridad del pasajero, responsable de que el chofer sea profesional o no. O sea, yo me vuelco a esperar que se regule de la mejor manera y que todo redunde en beneficio de la población, que es lo más importante. Volviendo un poco a tu perfil previo, a tu salida a la escena pública con el no a la baja, ustedes lograron en cierta medida cambiar una tendencia que venía muy fuerte a nivel popular de apoyar el proyecto, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que se discute ahora de los medios, ¿cómo fue tu relación con los medios en ese momento? ¿Sentiste apoyo? ¿Sentiste confrontación? ¿Cómo lo viviste vos en aquel momento? Yo te diría que si tengo que hacer un balance, fue una relación muy positiva. El trabajo de No a la Baja empezó en el 2011 y tal vez las dificultades más grandes fueron llegar a los medios, ¿no? Captar la atención, que tiene que ver con los medios y con el interés de la población, con los que se estaba hablando en ese momento, ¿no? Éramos un grupo muy chico, con poco peso, entonces siempre llegar a llamar la atención y captar a los medios nos costó bastante. Logramos, por ejemplo, algunos eventos que en cuanto a cantidad de gente y incidencia fueron fuertes y no logramos ninguna repercusión. Pero eso pienso que es parte de un proceso más bien natural, no algo deliberado o algo por el estilo. Cuando empezamos a participar más y a captar mayor atención, y en particular cuando yo empecé a ser vocera y a tener entrevistas o debates, la verdad es que en la gran mayoría de las veces me sentí muy cómoda, e incluso te diría que por periodistas que muchas veces me manifestaban, si estaban de acuerdo con el sí o con el no, a veces estaban de acuerdo conmigo, a veces no, independientemente de eso, salvo alguna extraña excepción que creo que solamente confirma la regla, me sentí muy bien, muy respetada a nivel personal, pero además a nivel de la seriedad con que se trató el tema. Y creo, si se me permite también opinar, creo que se trató con responsabilidad también el tema en sí, ¿no? No solamente por lo personal o por la comisión, sino que creo que fue algo muy valioso. ¿Cómo
¿Cómo procesaste tú, por ejemplo, el procesamiento de José L. López y de los funcionarios del INAU? Porque en cierto momento de la campaña él también fue muy vocal a favor del proyecto. Hay incluso en YouTube, en alguna página de Nueva Baja Florida, creo que es, videos de él llamando a no votar. No, ¿cómo sentían ese apoyo? ¿Cómo sentiste el procesamiento? ¿Cómo ves que eso impacta en la situación actual de los menores en reclusión o como sea la terminología? Durante el proceso de la campaña, mientras estaba en actividad la comisión, que ya en ese momento empezaron a surgir las denuncias por malos tratos, por un lado, quien intervenía en la campaña y se pronunciaba por el no era algo muy volátil, muy disperso y siempre fue con una absoluta libertad de acción, ¿no? No había una jerarquía, había coordinación, pero en el más específico de los sentidos. Coordinemos actividades, coordinemos acciones, usemos la misma imagen, los mismos mensajes, pero nadie autorizaba a nadie a formar parte del no a la baja o incluso a que tenga que estar o no dentro de la comisión. Entonces, eso era una libertad de acción absoluta. Siempre decíamos, pidiendo tal vez un poco más de perdón que de permiso. Por supuesto, cuando empezaron esos hechos fue de profundo debate dentro de la comisión, llegó muchísimo a la sensibilidad de quienes estábamos involucrados y de hecho llevó a cambiar algunos rumbos en cuanto a la manera de trabajar, porque formaban parte del movimiento, ya no de la comisión, sino del movimiento, denunciantes y denunciados. En muchos casos, ¿no? Organizaciones de derechos humanos que estaban llevando adelante, que están hasta el día de hoy llevando adelante la defensa de esos adolescentes, o las denuncias al gobierno, pese a que muchas veces se los tira de oficialistas, pero las denuncias al gobierno por los malos tratos, y también el sindicato del INAU, y dentro del sindicato, porque no me gusta generalizar, personas que estaban denunciadas o señaladas como maltratadoras. Se tuvo profundas discusiones y por supuesto que siempre se optó por la libertad de acción, pero bueno, además se tomaron posturas personales en cuanto al tema específico. Más allá de que la comisión siempre fue una coordinación para llevar una campaña muy puntual, por lo cual en el trabajo de la campaña no incidía, pero a nivel personal y de trabajo en lo cotidiano sí. Lo que pasó luego del plebiscito y bueno, cuando vinieron los procesamientos contundentes y ya hablando temas a nivel personal, para mí fue una señal importante que se tomaran medidas que yo creo que se podrían haber tomado antes, pero que también todavía nos dejan con gusto a poco. Creo que se ha avanzado mucho en el tratamiento del tema del sistema de privación de libertad de adolescentes, pero mucho menos de lo que se debería. En el contralor de cómo se trabaja, en la aplicación de las medidas alternativas a la privación de libertad, y en una discusión seria que, luego de haber tenido una campaña tan contundente hablando de los adolescentes en conflicto con la ley y que nos involucró y nos interesó a todos y a todas, porque más allá de las posturas creo que despertó un interés en la población y el sistema político muy fuerte, sería bueno que esto se conversara y se profundizara independientemente de los hechos puntuales, ¿no? Más allá de la noticia. Porque se sigue nombrando más allá de la noticia, recordando quién militó para qué lado, qué intereses hubo. Bueno, seguir trabajando en ese sentido. Teniendo en cuenta a una persona de tu edad que está en un cargo tan importante, a veces da la sensación de que la política expulsa a la gente joven más capaz que se acerca en algún momento a participar. ¿Tenés alguna explicación de por qué pasa eso? ¿Por qué, particularmente en el Frente Amplio, hay un problema de renovación tan notorio a nivel de primeras figuras? Y yo creo que es un problema que tiene varios puntos. Sin duda que en el Frente Amplio en particular hay líderes que están muy consagrados, que son grandes referentes y por supuesto que cuando uno tiene a alguien por quien orientarse y a quien seguir en ese sentido, difícilmente comience a considerar otra opción hasta que no le encuentran necesaria, ¿no? Es como las personas no dejamos de ser animales de hábitos de alguna manera, ¿no? Pero también por un bagaje y un legado que tiene su razón de ser. Y creo que es una cuestión también más cultural que del Frente Amplio, aunque sin duda no nos es ajeno, y que por suerte estamos empezando a ser conscientes de eso. El problema es que a veces entre el ser conscientes del problema y llevarlo a la acción y a la vida propia hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se dice que hay que promover la renovación generacional, pero después en la primera reunión, te lo cuento por ejemplo de manera personal, lo primero que te dicen es que, bueno, pero mira que yo podría ser tu madre, ser tu abuelo, tengo muchos más años de militancia que vos.
Y no es que no sea válido y no es que no haya que tenerlo en cuenta, pero hay que tener mucho cuidado con esa condición de tener trayectoria, porque esa condición de tener más trayectoria que los demás también nos lleva a atornillarnos en los lugares, ¿verdad? Si el que más estuvo, más legitimidad tiene, entonces no hay que sacarlo para que vengan los nuevos. Yo creo que es un juego de equilibrios que tiene que ver con la sociedad uruguaya toda y que por suerte de todos lados y de todos los partidos incluso es algo que se está pensando. Fabiana, muchas gracias por visitarnos acá en La Reacción del País. Gracias a vos, Martín, un placer.